Ok, muchas gracias por haber entrado al video y esta es la primera clase de las muchas que posiblemente vamos a tener para poder reforzar los temas que vamos a estudiar antes de meternos a hacer el examen de suficiencia. Bueno, como siempre, los saluda muy amenamente a todos ustedes su profesor Melvin Reyes, esperando que estén pasando de maravilla la cuarentena, estén ayudando a sus familias y sobre todo que estén estudiando y haciendo las tareas que cada uno de sus docentes les han estado dejando, incluyéndome a mí. Bueno, comencemos. Para comenzar, este sería el cuarto tema de la guía acerca de cómo tenemos que estar estudiando nosotros para evaluarnos, como anteriormente dije, al examen de suficiencia. Ok, tenemos la estructura y contenido de los textos periodísticos, dos puntos, la noticia. Este tema podría ser un poco parecido a los anteriores que estuvimos viendo, como por ejemplo la leyenda, el cuento y la fábula. De estos tres temas sacamos una conclusión importantísima. ¿Cuál fue la conclusión que sacamos? La conclusión que sacamos fue de que todo texto, todo contenido que quisiera dar un mensaje o un significado tenía una estructura. Esta estructura de contenido básicamente nos va a servir para poder entender lo que el autor o autora quería darnos a entender. Así que, como dicen los españoles, sin más dilación, vamos allá. Ok, muy bien. Ahora estamos con la introducción de nuestro tema. ¿Qué son las cosas importantes que vamos a estar tocando en este tema? Primeramente que nada, vamos a recordaremos la historia de cómo surgió el periodismo y las notas periodísticas, porque así como todo en la vida tiene un origen. También vamos a recordar el desarrollo. Cuando decimos desarrollo tenemos el desarrollo socioeconómico, económico y tecnológico. Recordemos que cualquier parte, o mejor dicho, recordemos que cualquier cambio estructural dentro de la sociedad, como podría decirse, se basa en los cambios que se van dando. Por ejemplo, en el sociocultural, la forma en que se dan las cosas, el enfoque tecnológico, o sea, básicamente el desarrollo de cómo fue evolucionando el mundo de, no sé, la época medieval a la era industrial, que, bueno, tengan en mente, muy en mente ese concepto de la era industrial, porque es uno de los hitos socioculturales más grandes que cambió tanto la cultura, la economía y la tecnología y la forma en cómo nos desenvolvemos como sociedad. Y también vamos a ver cuáles fueron los primeros periódicos. Este tema no es tan grande, pero espero que se pueda dar un poco a entender lo que se les quiere enseñar básicamente. Pero en síntesis serían las tres grandes vertientes de nuestra introducción para saber la historia de por qué ahora tenemos algo llamado la nota periodística. Bueno, aquí vamos a explicar acerca de lo que era la era de Gutenberg antes de que se creara la imprenta, ¿verdad? Bueno, para posicionarnos mejor en lo que es este caso, básicamente nos trasladaremos a finales del siglo XVI, casi finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna, lo que se le puede conocer como la Edad Industrial. Bueno, empiezo con una pregunta. ¿Ustedes sabían cuál era la manera en la que se podían imprimir libros antes? Bueno, yo se los voy a contar en este momento. Antes, en el siglo XVI, el único libro que se podía, por decirlo así, imprimir y distribuir era solo la Biblia.
¿Y cómo se distribuía, profesor? Se estarán preguntando. Bueno, básicamente había un método de impresión llamado xilografía. Este método es un método que ustedes van a buscar para poder entender lo que viene de la historia. Así que bueno, se utilizaba la xilografía para poder copiar los libros, ¿verdad? Se copiaba solo la Biblia y estos libros eran copiados únicamente por monjes y copistas. Copistas era la profesión de las personas que se encargaban de copiar los libros, ¿verdad? A mano o a través de esta técnica que les estaba platicando, xilografía. ¿Cuál era la función de los copistas y los monjes? Bueno, su única función, como la función de lo que podría venir siendo la función de un monje desde ese tiempo hasta el de nosotros, sería copiar a mano cada libro de la Biblia. Cada libro de la Biblia. Y bueno, como haciendo un símil de lo que estaba pasando en ese tiempo con lo que está pasando con nosotros ahora, básicamente algunos de los monjes no sabían leer y mucho menos escribir, solo eran buenos copiando. Algo así como esos casos que, bueno, familiarmente todos conocemos, de que entrar por cuello, es decir, entrar a trabajar a un sitio sin saber qué hacer e ir aprendiendo en el proceso. Ok, bueno, como ya estábamos diciendo que el único libro que se estaba y se distribuía era la Biblia, ¿para quiénes eran estos libros? Bueno, básicamente solo eran para los reyes, para los nobles de la corte y para los clérigos, puesto que la mayoría de la gente, el pueblo, no sabía leer ni escribir. Y bueno, ese sería todo el contexto en el cual se desarrolló antes de la imprenta de Gutenberg. Y como dato perturbador de lo que podríamos aportar más bien a esta explicación sería de que, al igual que cuando estamos nosotros en tercer siglo, en este nivel en el que estamos ahora, solo existían en colores de tinta el color rojo, el color azul y el color negro. Aparte de ello, otro de los datos podría ser de que cada persona que imprimía a través de la xilografía, como lo sabemos, lo hacía a través de su propio papel. Papel entre sí, decirlo así, porque básicamente existía el papel hecho con madera, como lo conocemos ahora, aunque un poco más rústico, y lo que era más habitualmente era ver tiras de piel de animal, que como otro dato perturbador, la frase esta que dice, voy a devorar libros, básicamente proviene de cuando las personas pobres de la época media robaban libros, que básicamente los robaban para poder comérselos, ya que como estaban hechos de piel de animal, lo que hacían eran robarlos y hacerlos como sopa. Por eso también algunos de los manuscritos que se han perdido a través de la historia fueron robados de esta manera, ¿verdad? Por las personas, porque bueno, eran hechos de piel de animales. Y bueno, educación en la época media, creo que por cultura general todos sabemos que no había. Y justamente justamente vamos a llegar al punto en donde entra en nuestra historia el señor Johann Gutenberg. Johann Gutenberg básicamente era un hombre promedio que vivió en una época clave, básicamente de transición de, como les había dicho, la Edad Media a la Edad Industrial. Johann Gutenberg es, como lo podría definir, bueno, algunas personas, una persona visionaria, porque básicamente el señor Gutenberg lo que quería hacer era un cambio en la forma de producción de la Biblia, básicamente. Los libros, ¿verdad? Pero principalmente la Biblia, porque era el único libro que podía ser distribuido. Entonces el señor Gutenberg apostó a hacer varias copias de la Biblia, copias más rápido que los mismos monjes y los mismos copistas que estaban en la época. Tener un libro era la cosa más cara que podíamos tener en ese tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el señor Gutenberg? El señor Gutenberg, para poder llevar a cabo su proyecto,
fue donde el señor rico del pueblo. El señor rico del pueblo se llamaba Johann Foch. Entonces el señor Johann Foch le pidió un préstamo. Luego de que el señor Gutenberg obtuviera el préstamo del señor Fuchs, lo que hizo fue realizar básicamente una plancha de impresión con una vieja prensa de hojas que tenía en su taller, y básicamente creó varios moldes de letras, o sea, de tipografía en letras, pero estos moldes no eran de madera sino de hierro. De ahí el primer avance tecnológico, que aunque parezca muy poco, ese avance significó bastante para esa época. Entonces, entonces, como lo registra la historia, existieron varios tipos de letras que, fueron creados por este señor, porque básicamente una de las finalidades y de los sueños del señor Gutenberg era básicamente poder copiar libros que parecieran, que tuvieran una letra idéntica a la que, usaban los monjes copistas, ¿no? Para que básicamente lo que quería hacer él de que una copia Gutenberg fuera tan verosímil como una copia hecha a mano por los monjes copistas, que básicamente se tardaban años en poder hacer tal vez solo una copia de la Biblia. Así que pasó el tiempo, pues que pasaron 2 años básicamente, y el señor Gutenberg se volvió a quedar sin dinero para realizar la máquina, no las Biblias, la máquina. Entonces volvió a tomar un segundo préstamo del señor Johann Fuchs. Pero ya aquí como que empezó a tener problemas el señor Gutenberg. Y el señor Fuchs desconfió de lo que Gutenberg le decía y de la visión que tenía él, ¿verdad? Entonces le prestó el dinero a regañadientes, pero esta vez era un contrato de que el señor Gutenberg, al tener su máquina, ¿verdad?, hecha, tendría que hacer 150 Biblias, pero y se las entregaría a él, pero además de eso, también pidió que entrara en sociedad y que pusiera a su yerno como aprendiz para poder manejar esta máquina. Eso, el yerno era un señor llamado Peter Schoeffer. Entonces Gutenberg accedió, básicamente el señor Gutenberg accedió al trato que el señor Fuchs le había dicho, ¿verdad? Bueno, ya después Gutenberg con el señor Schoeffer de asistente se pusieron en marcha para poder hacer las 150 Biblias, pero básicamente no pudieron terminar con eso porque básicamente, como les estaba diciendo, Gutenberg no calculó bien los tiempos, más que todo en colocación de letras, formación de párrafos y todo eso, y se atrasó bastante. Entonces Gutenberg quiso pedir un tercer préstamo al señor Foch, pero el señor Foch se negó básicamente a seguir financiando a Gutenberg y lo echó del proyecto, y se quedó él con la máquina de Gutenberg. Y así fue la triste historia, porque básicamente Gutenberg quedó en la ruina total toda su vida. Básicamente quedó al nivel de un vagabundo, incluso teniendo su profesión de orfebre, porque Gutenberg era un orfebre. Entonces Gutenberg murió sin pena ni gloria, sin que la gente supiera de que el invento nuevo, la impresora, haya sido hecha por él. Solo fue un sacerdote, el sacerdote del pueblo, quien reconoció el trabajo de Gutenberg sobre este invento, ¿verdad? También otra cosa que logró identificar que este invento fue del señor Gutenberg fue el dato que les había dado hace poco, que era que cada impresor creaba su propio papel y ponía su marca de agua. Hagan de cuenta como que en la esquina decía este libro fue hecho por, y ahí decía Gutenberg. Entonces, según los registros, fue la única manera entre el testimonio del monje y los archivos de la primera Biblia que hubo. La primera Biblia que hubo, que es conocida como la Biblia de Gutenberg, es una Biblia bonita como la que estamos viendo ahorita en la presentación. Se le conoce como la Biblia de 42 líneas de Gutenberg, hecha a dos bloques, que aún hoy en día como tradición se tienen todas las Biblias. De hecho, pueden ir a su casa,
tomar la Biblia y verla de que está hecha entre dos columnas. Mentiría si está en 42 porque tampoco yo les he contado, pero sí al menos en estilo. Está hecha idéntica a la primera Biblia, que era la Biblia del señor Johann Gutenberg. Y bien, eso es todo. Espero que hayan entendido esta historia y me gustaría que pusieran en los comentarios del canal qué les pareció, si ya conocían esta historia y todo. Y aquí vendría una actividad más que tendrían que buscar, que sería que esa es la profesión de xilógrafo, de orfebre. Bueno, pasamos a la siguiente. Ok, y ahora llegamos con las consecuencias de el invento de Gutenberg. A esto le pusimos la era de Gutenberg, que como les había dicho, inició en el siglo XVI. Bueno, para inicios del siglo XVI, luego de haberse creado la imprenta, como vemos, surgió una demanda de información que permitió reproducir libros que antes solo eran manuscritos, es decir, libros que solo estaban en papiros y que habían sido prohibidos, ya saben, ¿verdad?, por la Iglesia Católica. Libros tales como libros de ciencias, libros científicos, literatura griega, literatura romana. A pesar de que las personas no eran gente alfabetizada, pues básicamente había una gran censura de libros. Se imprime la Biblia. Bueno, por primera vez se imprime la Biblia prácticamente en masa. Esto quiere decir de que ya la información y la obtención, a pesar de que aún podía haber sido cara, ya podía ser un poco más accesible para las personas, ¿no? Ok, y pasamos al siguiente punto, que serían las hojas volanderas. Las hojas volanderas básicamente eran unas páginas de papel, algo así como un pequeño diario de lo que había ocurrido en la región, pero básicamente trataban solo un solo tema, básicamente. Podrían ser temas culturales, podrían ser temas acerca de los navíos, acerca de cuáles eran las últimas expediciones que se habían hecho y descubrimientos, ¿verdad? Cosas que se tenían en el Nuevo Mundo y así. Bueno, también tenemos la guerra contra los turcos. Este era uno de los temas principales que abordaban estas hojas. También sirvieron como de información, como la rebelión de Lutero y la división de la iglesia, que esta es una historia que, bueno, si no la han visto la van a ver, pero solo les adelanto de decirles de que es básicamente cuando surge la iglesia cristiana evangélica, básicamente, y son básicamente una secta aparte en el principio, pero después se vuelven a hacer una organización tal y como la conocemos nosotros. Y por último, ya entrando de lleno en el siglo XVII, bueno, nacen los ocasionales, que serían también como páginas, solo que estas serían 2 o 3 páginas en donde se brindaba información a las personas. Y esto se le considera como el surgimiento del periodismo, como se conoce actualmente, pues abordaban sucesos reales que informaban a las personas acerca de lo que estaban pasando, por ejemplo, las actividades de las monarquías y en sus últimos apogeos, los descubrimientos científicos, los estudios de ciencias, etc. Bueno, también existen publicaciones anuales, habían también publicaciones anuales, como dice acá, hay publicaciones anuales como almanaques, brainscoring, que ofrecían información comercial. Estos eran anuales, a diferencia de los ocasionales, que los ocasionales eran básicamente, en la mayoría del año podían haberse dado algunos, ¿no? Y tenemos por último la Gaceta, de 1935, ya al siglo XIX, en París, Francia, fundado por Thorfranz Renaud, conocido como el primer periodista de la historia. A esto se le conoce ya prácticamente como el periodismo formal, como profesión, como lo conocemos ahora, que son personas que se dedican a hacer información básicamente para que nosotros nos mantengamos informados, sin juzgar, sin hacer juicios de valor, simplemente informar a la comunidad. Y llegamos a esto,
ustedes saben qué es una noticia. Después de todo este gelengue, ¿saben ustedes qué es una noticia? Comenzamos primero. La noticia es un texto informativo. A ver, ¿qué hacen las noticias? Las noticias básicamente nos informan acerca de las cosas que están ocurriendo de manera veraz y que son actuales y son verídicas. Entonces sí podríamos considerarlo como un texto informativo en sí. Ok, la segunda pregunta, ¿la noticia es una leyenda? Si hicieron el cuadro, cosa que deberían haberlo hecho y son cosas que ustedes me deben ahorita, sabríamos que la noticia no es una leyenda, porque una leyenda es una historia no verídica que trata de relacionar hechos fantásticos con acontecimientos reales para darle un significado a una región culturalmente. Entonces desfasamos esto. La noticia es una historia. Sí, es una historia porque se narra en 3 tiempos. Sucede en el transcurso de un tiempo y un espacio. Tenemos protagonistas. Así que no es una historia en sí, pero sí podemos abarcar diciendo que es una historia. La noticia es una fábula. ¿Por qué creen ustedes que la noticia no es una fábula? Como pusimos en el cuadro, que sé que todos lo hicimos, no es una fábula la noticia, porque las fábulas son historias fantásticas en donde animales, objetos o cosas cobran vidas y representan los vicios humanos para dar al final una reflexión moral, lo que se le conoce como moraleja. Las noticias no tienen moraleja, solo es información pura y dura. Y por último, ¿la noticia es un hecho novedoso? Claro que es un hecho novedoso, porque para que algo sea noticia tiene que ser algo novedoso, algo que sea novedoso, actual y sobre todo que sea veraz. Ok, pasemos a la siguiente. Todo lo que hemos visto, diríamos, ¿qué es una noticia? Bueno, básicamente la noticia es un relato de un texto informativo que muestra con sus propias reglas de construcción un hecho novedoso o no muy poco común dentro de una comunidad o país. ¿Por qué es un texto relativo? ¿Por qué es un texto informativo? Básicamente, como lo decía hace poco con las preguntas capciosas que estábamos haciendo, es un texto informativo porque busca informar sobre un tema relevante dentro de la sociedad a las personas, que muestra con sus propias reglas de construcción. ¿Cuáles son las reglas de construcción que hemos visto? Las reglas de construcción se podrían entender como la estructura que tienen todos los textos, que de la forma más sencilla que se podría explicar sería teniendo un inicio, un nudo y un final. Más sin embargo, la noticia tiene otros elementos que vamos a ver más adelante, pero que adelantaríamos diciendo que podrían ser como títulos, titulillos, lead, entrada, desarrollo, final y conclusión en algunos casos. Un hecho novedoso muy poco común. Esto es una característica innata de las noticias, porque algo que no sea común, como por ejemplo, el ejemplo más básico que se pone en esto sería, no es una noticia que un perro muerda a un hombre, porque es un hecho común que se puede estar dando, pero sí puede ser una noticia que un hombre muerda a un perro, porque es algo que sale fuera de lo común. Y sí, sé que es un poco burdo lo que estoy diciendo, pero básicamente es así como se explica esta relación de por qué las noticias son hechos novedosos. Más adelante iremos viendo, conforme vayamos leyendo notas, que este concepto va más arraigado, tiene unas características más definidas que el simple hecho de este ejemplo dentro de una comunidad, región o país. ¿Por qué? Porque para que algo también sea noticia tiene que afectar a las personas a las cuales van dirigidas. Si una noticia no afecta directamente o indirectamente a las personas,
muy difícilmente se podría decir que es una noticia o una noticia relevante para nosotros. Y se estarán preguntando por qué las noticias internacionales son relevantes para las personas. Y yo les voy a decir que son relevantes para las personas dado de que lo que sucede internacionalmente, como por ejemplo la caída de la bolsa de valores, afecta directamente a todos los países del mundo. Si a un país económicamente le va mal, le va a ir mal a todos los demás países. Es por esta razón que básicamente las noticias internacionales son relevantes dentro del ámbito de impacto indirectamente de todas las personas. Y pasamos a la siguiente. Y bien, ya tenemos acá la noticia, definición. Definimos la noticia que es una información breve, es una información clara y concisa de un acontecimiento, un hecho relevante dentro del tiempo y el espacio que afecta a un determinado número de personas. Se trata de la presentación de hechos reales interesantes, que son trascendentes, o sea, son fuera de lo común, impactan mucho, son inusuales, son cercanos y sobre todo son actuales, relacionados con la vida de las personas en general. En su mayoría o en menor interés la noticia está relacionada con el entorno del lector o a quien se dirige, es lo que les estoy diciendo. Las noticias básicamente sirven para que las personas se mantengan informadas acerca de las cosas que suceden en su entorno y en cómo éstas pueden beneficiarlos o pueden afectarlos. Simple y llanamente eso sería una noticia. Y hasta aquí terminaríamos con esta parte de la clase, pero no se vayan todavía, porque vamos a revisar la siguiente diapositiva. Faltan 3 diapositivas, así que vamos allá. Ok. Aquí tenemos una pequeña guía de lo que tendrían que estar haciendo ustedes esta semana como tarea, como para poder complementar un poco de la información que básicamente se les está dando, y que se agradecería bastante que ustedes lo hagan. Recuerden que básicamente toda esta información, todas estas clases son parte del temario para poder someternos al examen de suficiencia de fin de año, y sobre todo para complementar un poco lo que se les está intentando contar a ustedes en este intento de clases virtuales. Creo que eso sería todo. Así que sin más que agregar, les doy gracias por su atención. Espero que se haya podido entender lo que se les está tratando de explicar acá en la pequeña clase. Espero que todos estén conectando y puedan hacerlo. Si tienen alguna duda, saben de que pueden recurrir a mi inbox personal. Y sobre todo, si tienen dudas de las otras materias, también pueden consultar a los demás maestros y docentes que tienen. Por favor, cuídense bastante. Esta situación que estamos viviendo ahorita ya va a pasar. Y sobre todo, encomiéndense a Dios, cuiden a su familia. Y espero que nos veamos pronto para poder contarles cómo es la experiencia de estar tratando de grabar un video cuando tu familia está encima de ti. Pero bueno, eso sería todo. Cuídense, que Dios les bendiga y un abrazo y hasta pronto.